Ay, Dios. Este video es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero se los debía y al fin aquí está. Como pueden ver en el título, se trata de algo que yo creo que nos pasa a todos los escritores, que es que cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a estudiar tramas de arquetipos y personajes, resulta que ya no podemos disfrutar una lectura. Sí. O sea, sí somos, nos volvemos esos clichés un poco de mamones, de que todo lo tenemos que deshacer y, hey, pasen todas las carreras. Los cineastas van a ver otras películas y luego están deshaciendo y los actores van a ver, están viendo series o películas o el teatro están deshaciendo lo que están haciendo los demás. Pasa cuando uno se mete a este tipo de oficios. En el caso del escritor, sí, tenemos que desglosar y deshacer y desmenuzar los libros que estamos leyendo. Digo, los escritores que sí, leemos porque conozco hay un par que no voy a decir su nombre, que leen como 2 libros al año, pero escriben como 5. No, no soy yo. Eh, bueno, el caso es cómo podemos leer un libro como lo hacemos los escritores. Yo creo que, y siguiendo un poco lo que les estaba contando la semana pasada, es ver qué promete el libro. O sea, no la contraportada, sino ya que te adentras al libro, tiene que haber una promesa. Por ejemplo, en el caso de Díaz, está Porfirio Díaz diciendo, te voy a contar la historia de mi vida. Y pues sí, es la historia de toda su vida. En el caso de una novela, digamos, de Agatha Christie, está la promesa de, bueno, aquí se va a cometer un asesinato, pero te prometo que al final te voy a revelar quién es el asesino de acuerdo a una serie de pistas que te voy a dar a lo largo de la novela. ¿Mm? Digamos, Harry Potter, bueno, es este niño mago que va a entrar a la escuela, entonces tenemos que ver cómo entra a la escuela, tenemos que ver sus estudios y tenemos que ver cómo esos estudios sirven para algo. Digamos, por poner ejemplo, el primer libro, estos estudios le sirven para recuperar la piedra filosofal. Entonces, los libros suelen tener una promesa al principio y tenemos que identificar la promesa luego. Generalmente está en los primeros 2 o 3 capítulos y a partir de ahí tenemos que ver si se cumple la promesa. Si la promesa no se cumple, entonces es cuando nos sentimos desencantados y frustrados, como yo con el Circo de la Noche, por ejemplo, y pues es cuando podemos empezar a encontrarle fallos al libro. Pero mantengámonos en que cuando leas, voy a hablar en primera persona, cuando leas este libro, tu próximo libro, tu próxima novela, tiene que haber una promesa de qué es lo que te va a dar el libro. Entonces, busca esa promesa. Ay, yo no sé si promesa. Hoy estoy un poco deschavetado. Debe ser la tercera persona. Busquen una promesa al principio y vean si se cumplió el libro. Eh, Otra cosa que los escritores estamos buscando es la trama, es decir, que la trama sea interesante, que la trama sirva para que se mantenga durante toda una novela y que la trama genere conflicto, ¿no? O sea, que haya un conflicto general que tenga al personaje en peligro, ¿no? Muy sencillo en fantasía, generalmente tienes un protagonista y un malvado, maloso que está ahí estando en conflicto por algo, ¿no? Son dos fuerzas en oposición que están eh, luchando por. Eh, por ejemplo, en el caso de, pongamos mi novela, Morir de Pie, está Zapata luchando con estas fuerzas de oposición que es el gobierno por las tierras que les quitaron, pero ese es el conflicto es eh, pues precisamente Emiliano Zapata tiene que luchar para que le regresen las tierras, el gobierno no se las va a regresar, hay una revolución de por medio, pero todo esto va generando conflicto que el protagonista puede o no, dependiendo de cómo esté estructurado el personaje, sortear todo eso y finalmente, insisto, puede o no resolverse ese conflicto. Pero aunque no se resuelva en conflicto, tengamos en cuenta que eh,
tiene que cumplirse la promesa, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una serie, en el primer libro de Harry Potter claramente no se soluciona el conflicto de acabar con el malo porque se trata de una serie. El conflicto se resuelve al final, en el séptimo libro, pero se resuelve este conflicto, bueno, la promesa, que sí claramente está en cada uno de los libros, pero eh, un pequeño conflicto que al final abona al conflicto central de toda la historia. Entonces sí tiene que haber un conflicto. Los thrillers son muy buenos en eso porque tienen, digamos, el Código Da Vinci, donde se plantea, eh, pues sí, están buscando el Santo Grial, de acuerdo a una serie de pistas, pero este conflicto, estos conflictos que se plantea Dan Brown en sus novelas y este tipo de novelas, thrillers de novelita de aeropuerto, son muy buenos porque en cuestión de trama, porque plantean una trama que aparentemente es muy sencilla y finalmente logran mantenerla durante 200, 300, 500 páginas y al final es mucho de búsqueda de un objeto o de resolver un secreto, pero finalmente funciona esta trama. Y la trama tiene que mantenerse a lo largo de todo el libro, con un conflicto central que también se tenga que resolver al final, pero hay que estar buscando esos conflictos. Porque si no, luego tenemos estas novelas aburridas como estas películas mexicanas chafas donde los personajes ven la pared una hora y media y al final no pasa nada. Y la trama, pues así, tiene que haber algo. Los personajes. Tenemos que ver que el personaje, cuando uno está leyendo estos libros, que los personajes sean, por un lado, que sean lógicos con el mundo que se está creando, que sean reales, o sea, que sí sientas que se están moviendo y que por favor sean indistinguibles entre ellos, porque sí, de verdad, santo Dios, tenemos un gato aquí. Porque de verdad luego hay novelas donde eh, tenemos personajes, digamos, tres personajes en una escena y de repente están hablando y yo digo, ¿quién chingados está hablando? Porque eventualmente dejan de poner, dijo este, dijo el otro, dijo aquel. De repente como de, ¿quién chingados está hablando? En una buena novela donde están bien estructurados, tú tienes que saber quién está hablando. Yo creo que un buen ejemplo de esto es Agatha Christie, porque en muchas de sus novelas tiene que haber un interrogatorio que vaya a resolver el conflicto central. Entonces, pongamos que tienes al detective que está entrevistando a tres personas. Y lo que pasa con Agatha Christie es que sus interrogatorios eventualmente se alargan y deja de poner dijo este y dijo el otro, pero por la forma en cómo están estructurados los personajes y el diálogo, tú sabes quién está hablando siempre. Entonces, que los personajes sean indistinguibles entre ellos eh, es un problema. Tienen, o sea, tienen que ser entidades aparte que gravitan entre ellas, que causan conflicto entre ellas, pero que tienen que ser únicas. Entonces, parece que es una tontería, pero les juro que no, y es un error que sucede incluso en escritores que tienen 10 15 20 libros. Eh, Digo, una forma, digo, ya lo voy a hacer más tarde cuando haga videos sobre construcción de personaje y diálogo. eh, es cómo se mueven estos personajes, cómo hablan, qué es lo que están diciendo. Entonces, eso es muy, muy importante. Los personajes. Y que los personajes, también otra cosa es al seguir arquetipos, que también voy a hacer un video de arquetipos, no sean tal cual los arquetipos. Es decir, los arquetipos son personajes armados que existen desde siempre, que puedes usar de base. Digamos, por poner un ejemplo, el arquetipo del mago de túnica larga y barba blanca, que si no conocemos bien la historia, podríamos y vemos de repente, no sé, a Gandalf y a Dumbledore, podemos decir, son el mismo personaje, pero realmente cuando entras a sus historias no son el mismo personaje, pero parten del mismo arquetipo. Del arquetipo de este mago que bien podría haber salido de Merlín o de un druida anterior. Pero estos arquetipos, hay muchísimos arquetipos, ¿no? El arquetipo del emperador, son los mismos del tarot, por eso también empecé a ver lo del tarot. Eh,
el arquetipo del ermitaño, del antihéroe, de la sombra, del señor oscuro. O sea, son muchos arquetipos que pueden funcionar en muchas historias, pero es cómo los usas y cómo los manejas. Porque si no, el arquetipo se vuelve un estereotipo y entonces tu historia parece igual a las demás. Entonces es como partes de estos personajes ya construidos para armar otros. De todas maneras, sin adelantar nada, si quieren leer un poco más de arquetipos, pues está El héroe de las mil caras. Un gran libro para todos los que quieran escribir. Eh, Otra más es que estamos buscando es cómo se mueve la trama en el sentido de el tiempo. Está pasando muy rápido el tiempo, el libro está muy lento, qué tanto te atrapa, los lenguajes que usa. eh, y, o sea, todo lo que estoy contando es precisamente desmenuzar el libro y los que escribimos. Hacemos todo esto cada vez que leemos un libro porque pues eso también estamos haciendo nosotros al escribir, entonces estamos viendo cómo lo hacen los demás para aprender de lo que sí se debe, o bueno, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y de lo que no nos gusta si no nos gusta porque realmente es un gusto personal o no nos gusta porque no funciona para la historia o porque creemos que es un error, como que no cumplan sus promesas, sí, el circo de la noche. Entonces, eh, es ir desmenuzando absolutamente todo y ver al final si como conjunto tanto los personajes como el tono, como el estilo, como los conflictos, como la trama, como la extensión, como las ideas que se están planteando y los temas que están de frente o los temas que son más que están entre líneas y todo eso cuaja para formar un todo coherente que te puede o no te puede gustar. Entonces, ya no solamente es una historia, sino todos los elementos que componen esa historia. Entonces, si quieren leer como un escritor, como les digo yo resumiendo un poco, es buscar esa promesa inicial, ver si se cumple, buscar que el conflicto tenga la fuerza para aguantar el tiempo que dure el libro, que los personajes sean fuertes, sean lógicos para el lugar que se les está dando, sean personajes principales o secundarios y que no se parezcan a otros que hayamos leído, que sean muy de estereotipo. Y finalmente, pues que todo eso lleve a algo, ¿no? Porque si no, luego hay libros que tienen mucha paja y de repente uno lee 10 páginas, 10 páginas, 20, 30 páginas y es así como de, bueno, la historia podría funcionar exactamente igual sin estas 10 páginas que no aportan nada, pero bueno. Ese ya es trabajo del editor y eso también lo voy a dejar para otro video. Entonces, todos esos elementos pueden intentarlo con un libro más pequeño y ver si todo esto les aporta a leer mejor o no. Yo creo que sí, porque se van a dar cuenta justo de todo el trabajo que los escritores ponemos dentro de estos libros y que no solamente estamos escribiendo por escribir, sino que pensamos mucho en todas las capas que van alrededor de esta historia. Entonces, bueno, es un pequeño consejo, es así como yo más o menos leo como escritor y como he platicado con otros escritores que así leen y que quizás les puede funcionar a ustedes en su vida lectora, entonces se los comparto. Me pueden dejar comentarios de cómo leen ustedes o cómo desglosan o analizan un texto aquí abajo en la caja de comentarios y pues nos vemos en el próximo video.